Bienvenidos a una nueva reacción de terror en Tumbao Terror. Estamos de nuevo en el canal de Glenn. El otro día nos vimos historias de terror de traileros en carreteras de México, relatos reales, y me encantó, me fascinó este canal. Y en el día de hoy nos vamos a ver 4 historias de terror reales de traileros en carretera. Ojo, que me dio mucho miedo. Vamos a ver qué tal hoy. ¡Let's go! Buenas noches, Glenn. Espero que puedas compartir mi relato con todos tus seguidores. Solo quería ayudarle, si la ves, solo sigue tu camino. Me encanta la voz que tiene para narrar este hombre. Le saluda Juan José. Yo me dediqué muchos años a ser transportista. Trabajaba en mi tráiler desde los 80 y me retiré en el 2005. Pero todos esos años, siendo camionero, me dejaron miles de experiencias. Algunas más terroríficas que otras, pero esta que vengo a contarles fue la más trágica de todas. Aún recuerdo muy bien aquella noche, allá en el 95. Yo venía con mi mejor amigo, quien también era mi compañero de trabajo. Casi siempre veníamos juntos en mi tráiler, pues siempre los viajes que hacíamos eran muy largos. A veces durábamos días manejando, y él me ayudaba a manejar para que yo pudiera dormir y viceversa. Esa noche ya llevábamos 2 días de viaje. Llegaríamos a nuestro destino por la mañana. Yo, por lo menos van 2 juntos, no es lo mismo. Si vas tú solo sería más acojonante. Veníamos en la carretera a Guadalajara-Colima, donde sería nuestro destino final. Los dos veníamos platicando y yo era el que venía manejando. Mi amigo me hacía plática para que no me quedara dormido. Era eso de las 3 de la mañana, cuando de pronto vimos a alguien a las orillas de la carretera. ¡Hostia! Iba caminando en la misma dirección que nosotros. Recuerdo que mi amigo se sorprendió mucho al ver a alguien a altas horas de la noche, caminando en medio de la nada. No podíamos ver si era hombre o mujer porque tenía todo el cuerpo cubierto con una manta negra. Una manta. Él me preguntó que si debíamos pararnos para ofrecerle un aventón. Yo le dije, está bien. Comencé a disminuir la velocidad y poco a poco me fui orillando. Un error. Ya estábamos a muy poca distancia de lo que creíamos que era una persona. ¿No era? Cuando nos paramos justo a su lado, mi amigo le preguntó que si no quería un aventón, pero la persona continuaba caminando, sin voltear sin siquiera a vernos. Sabíamos que era mujer porque de su capa por la parte de enfrente le salía su cabello. Ah, por eso parasteis, cabrones, porque era mujer. Si es hombre no paráis. Aunque no podíamos verle la cara. Al no tener respuesta de aquella mujer, mi amigo volvió a insistir diciéndole, ¿te podemos ayudar en algo? Pero de nuevo no obtuvimos respuesta. Mi amigo cometió el peor error de su vida. ¿Qué hizo? Pues al no obtener respuesta ni conseguir que siquiera nos volteara a ver, ¿Se bajó? le dijo, frégate pues. ¡Oh! En ¡Mierda! eso, aquella mujer giró lentamente su cabeza hacia nosotros, pero Primer escalofrío del vídeo. ¿Qué me has dicho? Me has dicho que friegue por ser mujer. ¡Ah, morirás! no era una mujer. ¿Qué era? Aquello era un esqueleto, ¿Qué? una calavera sin ojos. ¿Qué dices? Solo era hueso sin carne. Y- Mi amigo pegó un grito escalofriante, mientras ella lo observaba, pues su cabeza estaba completamente dirigida hacia él. Yo creo que ibais borrachos, cabrones. Yo me quedé en un estado de shock como por 10 segundos y cuando razoné pisé el acelerador y arranqué el camión a toda velocidad. Mi amigo seguía gritando, aterrado. Yo también lo estaba, pero yo no podía ni siquiera hablar o emitir algún sonido de mi boca, de lo paralizado que me encontraba aún. Aquello fue lo más espantoso y perturbador que he visto en toda mi vida. Por fin amaneció y nosotros llegamos a nuestro lugar de destino. Entregamos el cargamento y nos fuimos a un hotel barato a pasar la noche y descansar un poco. No me jodas que Para apareció reponernos de allí. aquel susto tan grande. ¿Te imaginas que fue a visitarle al hotel? Pues ninguno de los dos estaba tranquilo. Aún no sabíamos qué fue esa cosa. En medio de la nada. Mi amigo llamó a su esposa, pero no le contó nada, pues no quería preocuparla. Recuerdo que al despedirse de ella le dijo, ya quiero que sea mañana, y que los días en carretera pasen rápido para regresar por fin a casa, contigo y con el niño.
Qué bonito. Después de eso nos fuimos a dormir. En la mañana, muy temprano, agarramos carretera de nuevo. Ahora mi amigo venía manejando y yo venía en el copiloto. Todo iba muy bien. Hasta que de pronto, otro camión quiso rebasar a un autobús del lado contrario. ¡Oh! Y provocó el peor choque que sufrí en toda mi vida. ¡Hostia! Mi amigo, mi compañero de años de trabajo, perdió la vida al instante. ¡Mierda! Y él se salvó de milagro. A mí no me pasó nada, ni ¿Qué? al conductor del otro camión. Mi amigo fue la única víctima fatal de aquel accidente. Yo empecé a gritar por ayuda. ¿Y cómo es posible si van los dos en el mismo camión que a uno no le pasa absolutamente nada y el otro muera? Hasta que por fin llegaron los paramédicos y ambulancias, pero ya nada pudieron hacer por él. Pero hubo algo más que me perturbó. ¿Qué? Me di cuenta que cuando me bajaron del camión y me estaban dando asistencia médica en la ambulancia, noté que estábamos en el mismo lugar, donde hacía 2 noches se nos había aparecido aquel esqueleto. ¡No! Les mandó a la muerte. Ahí comprendí que eso que se nos había aparecido era la muerte. Que se había llevado a mi amigo por faltarle el respeto esa noche. Yo me desmayé y no supe de mí hasta que desperté y ya estaba en mi ciudad. No supe cómo llegué ahí. Tardé muchos años en superar aquel trágico hecho, en donde perdí a mi buen amigo. Seguí siendo camionero tiempo después, pues era algo que me apasionaba. Y sinceramente daba buen dinero también. Pero siempre respetando todo eso. Camionero da buen dinero, pero es muy esclavo, muchas horas fuera en la carretera, noches de dormir en carreteras desconocidas. Da miedo ser camionero, en verdad. Que no es de nuestro mundo. También muchas veces pude ver almas en pena, que después se desvanecían en la nada en la carretera. Pero ya nunca me detuve para averiguar si necesitaban ayuda. Solo seguía mi camino. Así fue como duré 10 años más en ese trabajo. Pero en fin, esta fue mi triste historia. Un abrazo para todos. Siguiente historia. Continúa 2, no escapes, el terror no ha terminado. 25%, o sea que vamos a tener 4 historias. Gente, anoche estaba hablando tan tranquilo con mi novia por teléfono y de repente va y me dice: he notado como si alguien me acariciase la espalda. Digo, ¿qué dices? ¿Serán sensaciones tuyas o algo? Y dice, no, juraría que he notado algo. A ver, yo creo que no estaba segura. A lo mejor fue su subconsciente sensación. No sé, o pensó que era yo acariciándole la espalda a su subconsciente porque estaba hablando conmigo o algo eso, que a ella le gusta mucho que le acaricie la espalda. Y ha hecho que rayada. Mi novia sí que me ha contado alguna vez que ha tenido alguna experiencia paranormal y recientemente me voy a mudar con ella. Ya os contaré si me pasa algo paranormal. Yo, por una parte, quiero que me pase algo paranormal para creerme. O sea, yo le tengo respeto a estas cosas, pero hasta que no me pase algo, yo no me lo termino de creer. Y a ver, por un lado me da curiosidad de que me pase algo, pero suave, tampoco te pases. Pero por otro lado me da miedito, me da respeto. Y voy y le digo, pues dile al fantasma de mierda que no te acaricie la espalda, que me pongo celoso, voy y le parto la cara. Y nada, nos reímos un poco y ahí quedó la cosa. No sé qué tan en serio me lo dijo, pero recordé que alguna vez sí que me contó algo y hostia, me dio un poquito de miedo. Y ahora que voy a vivir con ella, le he dicho que no me invoque fantasma en la casa, que la he hecho a ella y al fantasma de la puta casa. Me cago en todo. Vamos a ver la siguiente historia, gente. Ya me estoy acojonando, ¿eh? Este suceso me ocurrió hace 10 años, cuando aún era Perturbante camionero. realidad, viajes Me familiares. dedicaba a transportar materia prima en distintas localidades de México. No puedo hablar por todos mis colegas, pero uno ve muchas cosas extrañas por la carretera en la madrugada. Eso es verdad. Debo decir que tanto mi hermano como yo tenemos muchas anécdotas de este tipo. Sin embargo, hoy les contaré esta que más nos marcó. ¿O no será que te vuelve loco de tantas horas conduciendo por la noche como camionero
y tienes alucinaciones y ves cosas. A ver, la primera historia ha sonado demasiado surrealista. Vamos a ver qué tal esta segunda. Y que es difícil de olvidar. Verán, esa noche mi hermano y yo conducíamos por la carretera que va de Nuevo León hacia Tamaulipas. Ya llevábamos algunas horas de viaje. No recuerdo exactamente la hora, pero eso sí, ya pasaba de la medianoche. Veníamos platicando y escuchando música, cuando de pronto vimos a lo lejos unas siluetas con una luz brillante. ¿Ué? Casi no alcanzábamos a ver, pues todo estaba completamente oscuro. Pero las luces de los camiones son muy grandes, así que eso nos permitía poder mirar lo que había a varios metros de nosotros. Entre más nos acercábamos, vimos que eran personas que estaban pidiendo ayuda. ¿Qué pasó? Lo recuerdo muy bien. Era un hombre y una mujer. Ella tenía en sus brazos lo que parecía un bebé envuelto en una cobija. Con un bebé. Pero lo más escalofriante era que estaban parados junto a una camioneta completamente quemada. Se les quemó el coche y estaban pidiendo ayuda. A ver, lo bueno es que estaban todos sanos y salvos, ¿no? De milagro. Mi hermano me dijo, oríllate, tenemos que ayudarlos. Traen un bebé. Yo inmediatamente me orillé y me paré justo enfrente de ellos, a pocos metros de donde estaban. Y en eso el hombre se acercó a nuestro camión y yo abrí la puerta, pero no me bajé del camión. Desde arriba les pregunté qué había ocurrido y que si estaban bien, pues la camioneta estaba completamente quemada. LOL. Él me respondió pidiendo que los ayudáramos. Debe ser impactante ir conduciendo tan tranquilo y encontrarte a una pobre familia así con su coche quemado pidiendo ayuda, tío. Que querían regresar a casa, pero no tenían cómo moverse, sin darnos más detalles. Yo le respondí, claro que sí, nosotros podemos llevarlos a la ciudad más cercana y también les puedo prestar mi celular, por si quieren llamar a algún familiar. Él muy agradecido, y entre lágrimas me respondió, muchas gracias, Pobrecillo. voy por mi esposa. Se retiró y mi hermano y yo los estábamos esperando en el camión. Estábamos acomodando todas nuestras cosas que había en la cabina para hacerles espacio, para que pudieran sentarse ahí, ¿Cabían ya todo? que casi no había espacio. Claro. 4 en un camión, hostia, es grande, pero... Cuando terminamos de acomodar y dejamos todo listo para que ellos pudieran sentarse, regresamos a los asientos y yo me asomé por el retrovisor, pues ya se habían tardado mucho en venir. Pero ya no había nadie. ¿Cómo que no? Mi hermano se asomó y hasta abrió la puerta para poder ver mejor. Él me preguntó, ¿a dónde se fueron? Ya no están. ¿Dónde fueron? Yo me bajé y caminé hasta donde estaba la camioneta, pues tampoco se encontraba ahí. ¿Que no estaba la camioneta? Déjame que adivine. Fue un accidente que hubo de un coche quemado y murió la familia hace unos años y eso eran sus almas. Estuve alusando con mi celular, pues todo estaba muy LOL. oscuro. Me fijé a los alrededores y busqué por todas partes, pero Mosquito. no había rastro de ellos. Regresé al camión y le dije a mi hermano, quien también estaba muy desconcertado, que habían desaparecido. Mi hermano, muy asustado, me dijo, vámonos al carajo de aquí. Vámonos. Yo encendí el camión y empecé a conducir. Él estaba muy seguro. Pues imagínate que te pasa eso de verdad, que ves un coche quemado y de repente no está ni el coche ni la familia. Yo pienso que me he vuelto loco. Que nos habíamos topado con almas en pena. ¿Qué dices? Pero yo no creía en cosas de ese tipo y me rehusaba a creer que eran fantasmas. Hasta que 2 días después, nos pasó? encontrábamos en un refugio de traileros de Nuevo León descansando y platicando con otro compañero que también era camionero. Le contamos eso que nos pasó, pero él no reaccionó sorprendido. Es más, reaccionó como si él también los hubiera visto. Oh, Él nos contó. sabía la historia. Ellos eran una familia de Tamaulipas que fueron interceptados por el crimen organizado hace 3 años. No. Los encontraron calcinados dentro de su vehículo, pues se decía que el hombre andaba en malos pasos y le costó su vida y la de su familia. Ellos aparecen de vez en cuando pidiendo ayuda. Al final el hombre se lo buscó, ¿no? Ya sabes, si te juntas con esa gente. Pero, tío, la pobre familia que no tiene culpa, tío. Otros compañeros y yo incluso, también nos ha tocado verlos. Pero ya sabemos que no debemos parar. Solo orar para que encuentren su camino. Para que puedan encontrar descanso eterno. Yo no podía creerlo.
Qué locura. Me costaba mucho trabajo. Mi hermano de inmediato me dijo, lo ves, te lo dije, nos topamos con almas en pena. Hasta la fecha me sigo acordando del rostro de aquel hombre, con una angustia terrible en su rostro. Nunca volví a pasar por ahí. Normal. Pero espero que hayan encontrado, por fin, la paz. ¡Buah! Pero, a ver, Antes de continuar, ¿qué pasa? me harías un gran favor Claro, si mi le dieras amor. me gusta al video. Voy, mi amor. Solo si lo estás disfrutando. Sí, sí, Eso sí. me ayudaría mucho a llegar a bonito. más personas. Me gusta cómo narra este hombre. Tío, a ver, yo no me creo este tipo de cosas, como os digo, hasta que no me pase y lo viva yo. Pero sí que es verdad que me mola mucho este tipo de narración y vídeo, porque es como que me meto en el papel, tío, me encierro en la atmósfera del terror, me centro y me imagino como si me pasase eso de verdad. Como, ¿y si fuese verdad? Y me imagino ahí, tío, y da miedo, impone. Muchas gracias. Estás en el sector del terror. Sí, Continuamos me con da la siguiente cuenta. historia. Me atrevo, 50%. Hola. Esta historia no me sucedió a mí. Aquellas luces que vio le cambiaron la vida. Le sucedió a un amigo y compañero de trabajo de mi abuelo. Él siempre nos contaba esa historia a mí y a mis hermanos, pues dice que fue muy polémica y famosa en sus tiempos. Y fue real. Mi abuelo se dedicó toda su vida a ser camionero en Estados Unidos, aunque somos mexicanos. Ese trabajo era algo que le encantaba y casi siempre se la pasaba de viaje. También tenía muchos amigos y colegas. Esta historia comienza cuando uno de esos amigos salió a la carretera estatal 9 de Nuevo México en su camión. Vale. Esa tarde mi abuelo también estaba haciendo un viaje en su camión, pero en California. A ellos les gustaba mucho hablar por radio mientras iban viajando en sus camiones. Era algo muy normal hacerlo. Los mantenía entretenidos y se sentían acompañados durante el viaje. Mi abuelo iba con otro compañero que siempre iba de copiloto. Pero aquel amigo en Nuevo México iba completamente solo. Uy, Dice que venían hablando por radio y bromeando. Ya iban a dar eso de las 8 de la noche. Ya estaba casi todo oscuro, cuando de pronto el señor le dijo por la radio que se veía algo extraño a lo lejos, muy al fondo, allá en el monte. ¿qué? Mi abuelo le preguntó que a qué se refería. Él le dijo que veía luces de colores en el cielo, que ¡Ovnis! cada vez se acercaban más, ¡Ovnis! pero no podía definir bien qué era. Mi abuelo y su copiloto le dijeron bromeando que ya habían llegado los ovnis por él. ¡Ah! Y el señor también se rió. ¿Qué? Pero después hubo silencio. Estados Unidos, Área 69, ovnis, 51, perdón. Del otro lado del radio, mi abuelo le preguntó que si seguía ahí y que si estaba bien. En eso el hombre empezó a decir muchas cosas, pero no se le podía escuchar nada, pues empezó a haber mucha interferencia. La voz de su amigo se cortaba gracias a las fallas de la radio en ese momento, y mi abuelo no podía entenderle nada. Él intentó seguir comunicándose con él, pero lo único que pudo escuchar del otro lado fue una serie de gritos desgarradores pidiendo ayuda. ¿Qué Después cojones? de eso, se perdió toda comunicación con su amigo. ¿Qué era eso? Mi abuelo intentó llamarlo de nuevo, pero fue completamente inútil. El señor que venía con mi abuelo de inmediato llamó a la policía y comunicó lo que había sucedido, aunque no supo decir exactamente en qué kilómetro iba aquel señor. Dice mi abuelo que fueron días los que su amigo estuvo desaparecido. Días. No dejó ningún rastro, ni de él ni de su camión. ¿Lo abducieron? La policía lo buscó por toda la carretera. También hubo helicópteros buscando, pero Ni todo fue en rastro. vano. Su familia perdía cada vez más las esperanzas de encontrarlo con vida. Pero una noche, la policía recibió una llamada, donde una familia que viajaba por esa carretera se había encontrado a la orilla de la misma a un hombre desorientado, Calla. tirado en el piso, ¿En serio? pero que no hablaba. No sabía quién era, pues tampoco tenía identificación, ¿Te imaginas que lo abducieron y luego lo dejaron ahí? que se veía muy mal. La policía fue al lugar y ese hombre era su amigo, Mierda. el que desapareció en aquellas extrañas circunstancias. Yo ojalá encontrarme con ovnis alguna vez. Pero que no me abduzcan, tío.
La policía lo llevó a la ciudad y llamaron a su familia. Pero el hombre no decía ni una sola palabra. Estaba desorientado. No sabía ni quién era él. Y tampoco reconoció a sus familiares. El hombre jamás volvió a hablar. Se quedó mudo para siempre. Nunca supieron qué le pasó, ni cómo había desaparecido. ¿Qué le hicieron? Mucho menos qué le habían hecho. A ver, es que desapareció 10 días, creo que ha dicho. ¿Cómo es posible que sobrevivas 10 días y aparezcas de repente tirado por ahí y no seas capaz ni de hablar ni de decir nada? ¿Cómo sobrevives? ¿Será que lo abducieron de verdad? Aunque, bueno, por el estado en el que estaba, debía ser algo muy traumático, pues lo dejó sin habla por el resto de su vida. Le dejó trauma. Mi abuelo y muchas otras personas de Nuevo México, donde se hizo público ese caso, pensaban que se trataba de una abducción. Se decía que habían experimentado con él y le habían quitado el habla y la memoria también. ¿Te imaginas? Para que no recordara nada de lo que le había pasado. Estaría guapo. Y todo encajaba más, ya que él antes de desaparecer vio esas luces en el cielo acercándose a él. ¿Verdad? Esa llamada quedó grabada, pero la policía nunca quiso sacarla a la luz, pues no quería que la gente hiciera especulaciones. Y quién sabe, a lo mejor ellos mismos saben qué fue lo que le pasó, pero así como muchas otras cosas que suceden en el Área 51, no quieren que nos enteremos. Es verdad, El señor... la famosa Área 51. ¿Qué creen que tengan ahí dentro, tío? ¿Qué habrá ahí dentro tan secreto que lo tienen, joder? 51. Wow. No quieren que nos enteremos. El señor ya falleció en el 2011, pero nunca más habló. Tampoco pudo volver a trabajar, pues parecía que no tenía conciencia. Vivió de sus hermanos por lo que le restó de vida. Le lavaron el cerebro. Espero les haya gustado esta impresionante y misteriosa anécdota. Y tan misteriosa. Saludos a todos. No, pero fuera coñas, que habrá en el Área 51, tío. A veces la realidad supera a la ficción. ¿Y si estas cosas fuesen reales de verdad, tío? ¿Qué experimentarán con humanos en el Área 51? ¿Tendrán ovnis, alienígenas? ¿Qué será, tío? Continúa, la última historia es aún peor. A ver si es verdad. Que sea la peor de todas. ¿Qué tal? Les habla Rafael. Rafael, el sueño americano, buscándolo a toda costa, el famoso sueño americano. Hace unos años perdí mi trabajo y un primo que es camionero me comentó que para la empresa que él trabajaba estaban buscando más camioneros para transportar distintos materiales a diferentes estados aquí en México, pero que el único requisito era tener su propio camión, pues ellos ya no tenían disponibles. Me comentó que él me podía ayudar a comprar o rentar algún camión económico para que empezara a trabajar, y que el dinero de mi inversión se me regresaría en las primeras semanas que hiciera viajes. Vale. Yo acepté de inmediato, pues él vivía muy bien. Me decía que entre más viajes hiciera, más dinero ganaría. Así que esa misma semana me consiguió un camión en venta, que lo estaban rematando a un precio ridículamente barato. El camión estaba en muy buen estado y le hice todas las revisiones y terminé comprándolo con mis ahorros. Fue así que empecé a trabajar como camionero transportista. Podría haber sido el peor error de su vida. Todo Veamos. iba muy bien. Hasta esa noche. ¿Qué pasó esa noche? Era apenas mi segundo viaje. Recuerdo que iba por la carretera a Oaxaca-Tehuantepec. Iban a dar las 10 de la noche y estaba oscurísimo. Pero de pronto escuché unos golpes que venían de la caja. ¿Qué caja? La parte trasera del tráiler. Ah, la Yo le cola. bajé la música para poder escuchar mejor y, en efecto, eran tan fuertes que se escuchaban hasta donde yo iba. Se le coló algo dentro. Yo no le encontraba explicación, pues yo mismo había verificado el cargamento antes de cerrar la puerta de la caja. Obviamente no había nadie ahí, así que no me explicaba qué provocaba esos golpes. Busqué un lugar donde pudiera orillarme para revisar. Me bajé del camión y caminé con una linterna hacia la caja. No abras, tío, no abras. Pero ya no se escuchaba nada. Llama a la poli. Al abrir las puertas todo estaba normal, Qué tal y raro. como yo lo había acomodado. Había alguien Entré escondido. para revisar hasta el fondo y verificar que nadie estuviera allí.
pero no encontré nada. Buah, me lo estoy imaginando. Desconcertado, volví a cerrar las puertas con llave y seguí conduciendo, pues tenía que llegar a tiempo a mi destino. No pasaron ni 5 minutos, cuando de nuevo se volvieron a escuchar esos fuertes golpes desesperados, ¿Qué? viniendo de la caja. Qué raro. Esta vez ya no me detuve, pues ya había verificado que todo estuviera en orden. Continué conduciendo sin parar hasta llegar a mi destino, aunque los golpes nunca se detuvieron. Yo me fui muy estresado todo el camino y... Claro, yo no sé si podría conducir ahí todo el rato escuchando detrás mía golpes. Y más con la curiosidad de qué mierda es eso, si no hay nada raro ahí, ¿no? Con en algo teoría. de miedo. Hasta casi provocaba un accidente en el camino. De regreso a Oaxaca fue lo mismo todo el camino. Llegando a mi ciudad le comenté a mi primo lo que estaba ocurriendo. Y le dije que quería devolver ese tráiler, pues no podía seguir conduciendo así. Fuimos al lugar donde lo compramos de nuevo y... esta vez nos atendió una mujer. Estaba maldito. Yo le comenté sobre lo sucedido, con temor de que no me fuera a creer porque es algo difícil de explicar. ¿Y te creyó? Pero ella al ver el tráiler movió su cabeza como diciendo que no. Nos preguntó que quién nos había vendido ese camión. Nosotros le dijimos el nombre de la persona que nos lo había vendido a un costo muy bajo. Ella nos pidió disculpas y... si era barato sería por algo extraño, ¿verdad? nos comentó que ese camión no estaba a la venta, que el municipio les había pedido de favor que lo dejáramos ahí, pues no sabían dónde más ponerlo, pero que en ese tráiler habían fallecido varios migrantes. ¿Qué? Por falta de aire, y duraron ahí encerrados durante una semana. ¡Ostras! El camión estuvo mucho tiempo en manos de la fiscalía, en lo que se esclarecía el crimen, pero después ya no sabían qué hacer con él. Prácticamente lo dejaron ahí abandonado en el negocio de camiones, pero que no era de nadie ni estaba a la venta. Mi primo y yo nos quedamos atónitos, escuchando la trágica historia de esas personas. Ahí comprendí que quienes golpeaban con esa desesperación la caja, los migrantes, eran esas pobres almas que seguían pidiendo ayuda. ¿Será real todo esto de las almas en pena, bro? Yo ya no quise saber nada de camiones. ¿Qué opinas ni tú? volví a trabajar en eso. Normal. Logré que me regresaran mi dinero y mejor busqué otro trabajo. Gracias por escuchar esta triste y trágica historia. ¡Se ha bugueado! De nada, Glenn. La escuché todo, pero se ha bugueado. Os lo pregunto seriamente. ¿Creen que existirán almas en pena que a veces en la vida cierta gente se las puede encontrar en algún caso así? Cuéntame alguna experiencia paranormal que hayas tenido en los comentarios, por muy pequeña que sea. Por favor, necesito saber si mi gente querida aquí en el canal ha vivido experiencias paranormales. Chavales, hasta aquí el vídeo de terror de hoy. Me encanta este canal, me gusta cómo narra. Espero que lo hayáis vivido tensamente y con un poquito de miedo antes de dormir. Os deseo buenas noches, no olvides suscribirte, dale like y nos vemos en el próximo vídeo de terror. ¡Adiós! ¡Un saludo!